En este video trabajaremos con algunas combinaciones de los productos notables. Recordemos que decíamos cuando yo tengo el producto de dos binomios, decíamos que para poderlo calcular teníamos que multiplicar el primer término del primer factor por el primer término del segundo factor y después realizar la suma algebraica del producto del primer término por el segundo del segundo factor, el segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor. Y para poder encontrar el tercer término era el producto de los segundos términos. Entonces veamos algún ejemplo en donde tendríamos que hacer alguna combinación de productos notables. Observemos que aquí el ejemplo me pide de multiplicar 2 por x más y menos 3 por 3x más y más 5. Entonces me doy cuenta que esto va a ser en realidad un producto de dos binomios. Entonces si yo lo realizo como el producto de dos binomios, decíamos que la regla era encontrar el producto de los primeros términos. En este caso sería 2 por 3, serían 6, y x más y por x más y al cuadrado. Para poder encontrar el segundo factor, teníamos que multiplicar 2 por x más y por 5, sería 10 por x más y. Menos 3 por 3 serían menos 9, x más y. Realizábamos la suma algebraica y en este caso me quedaría como x más y. Y para el tercer término, pues entonces multiplicábamos los segundos términos. Menos 3 por 5, menos 15. Entonces de este resultado me doy cuenta que, bueno, primero ya utilicé el producto de dos binomios. Ahora me doy cuenta que aquí tengo un binomio al cuadrado. Desarrollo ese binomio y entonces me quedaría 6 por, al desarrollar el binomio, es el primer término al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Realizo la multiplicación de 1 por x más y me daría x más y menos 15. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues ahora puedo realizar esta multiplicación y entonces me quedaría como 6x cuadrada más 12xy más 6y cuadrada más xy más x más y menos 15. Y bueno, entonces aquí ya utilicé dos productos notables, el producto de dos binomios y binomio al cuadrado. Veamos otro ejemplo donde primero tengo que utilizar el producto de dos binomios y después un binomio al cuadrado. Si yo utilizo producto de dos binomios, tengo que el primer término tendría que ser, serían 3 por 4, serían 12, y 2a menos b por 2a menos b, me quedaría 2a menos b cuadrada. Para poder encontrar el segundo término, decíamos que era el producto del segundo por el primero, en este caso menos 1 por 4 serían menos 4 por 2a menos b. Para poder encontrar el otro término sería el producto de 3 por 2a menos b por 2 y eso me daría 6 por 2a menos b. Hago la suma algebraica de esos resultados y me quedaría como 2 por 2a menos b. Y para poder encontrar el tercer término, pues multiplico menos 1 por 2 y eso me daría menos 2. Me doy cuenta que aquí tengo un binomio al cuadrado, entonces primero hago este desarrollo y de una vez hago esta multiplicación. Y entonces me quedaría, de acuerdo a la regla me dice que es el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado sería 4 y ya al cuadrado sería a cuadrada. Menos el doble producto del primero sería 2 por 2a, sería este 4, a por b sería ab, más el segundo término al cuadrado. Ahora realizo la multiplicación que tengo aquí, sería 2 por 2a, 4a, y 2 por menos b sería menos 2b. Y por último agrego el menos 2 que nada más lo estoy bajando. Ahora para poder quitar esos paréntesis, pues realizo la multiplicación y me quedaría como 48a cuadrada menos 48ab más 12b cuadrada más 4a menos 2b menos 2. Bueno, en estos casos siempre es importante, recordemos que como es un producto, pues lo que me interesa es tener un polinomio. Entonces no va a ser correcto dejarlo simplemente hasta esta parte. Entonces siempre hay que desarrollar de tal manera que ya no me deben de quedar ningún tipo de paréntesis.
Veamos más ejemplos en donde utilizo ahora unos binomios conjugados. Recordemos que decíamos que dos términos son binomios conjugados y yo tenía un término que era exactamente el mismo y en el otro factor tenía yo el término de tal manera que lo único que cambiaban eran los signos, que uno era positivo y el otro era negativo, y entonces por regla me decía que tenía que ser el término que no cambia de signo menos el que sí cambia de signo, y ambos tenían que estar elevados al cuadrado. Entonces aquí observo que estos dos son binomios conjugados. El término que no cambia de signo sería el 2 por m más n, y aquí aparece nuevamente. Y los términos que cambian de signo sería menos 5 y del otro lado sería más 5. Entonces por la reglita me dice que son los que no cambian de signo al cuadrado. Aquí está. Menos el que cambia de signo al cuadrado. Y aquí lo tengo. Ahora me doy cuenta que puedo utilizar primero leyes de los exponentes. Sería 2 al cuadrado, serían 4. Y mn al cuadrado, mn al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25. Y me doy cuenta que aquí tengo un binomio al cuadrado, por lo tanto puedo desarrollar. Si yo lo desarrollo, me quedaría de esa manera. Necesito ahora quitar mis paréntesis y entonces necesito multiplicar el 4 por todo lo que está dentro del paréntesis. Me quedaría como 4m cuadrada, 4 por 2 serían 8mn y 4 por n cuadrada, 4n cuadrada menos 25. Para este caso, bueno, identifico que nuevamente tengo binomios conjugados. En este caso, tengo esos dos términos que son los que no cambian de signo y por la regla me dice que ese es el que primero que debe de ir al cuadrado, menos el que cambia de signo al cuadrado. Me doy cuenta que tengo un binomio al cuadrado, entonces lo primero que tengo que hacer es desarrollar mi binomio y entonces me quedaría a al cuadrado sería a al cuadrado sería a cuarta, más el doble producto del primero por el segundo, en este caso sería 6a cuadrada, más el segundo al cuadrado que sería 9, y 2 al cuadrado serían menos 4. Me doy cuenta que de este polinomio puedo simplificar estos dos términos, más 9 menos 4 sería más 5. Y entonces de esa manera ya quedaría simplificada mi expresión. Entonces ustedes van a poder practicar con los ejercicios del 81 al 92 de la página número 23 del libro de Sparks, y el ejercicio se llama binomios y multinomios.